Estaba ahí tumbada, ahí en la butaca. Ei, què esteu assajant, per favor? El segon acte, el primer quadre, el segon Escena acte. primera, això no és. Sí, el que es escena, estaba aquí en esta butaca, hoy tan. Estaba ahí tumbado en la butaca. Es el papel de Dios mío. La página... Pero dice que aquí que se ríe, ríete. Y claro, eso, Ah, yo me río. claro, los dos se ríen. Es una burla que entran burlándose de He ella. entrado haciendo una burla, pero si ha de ser más exagerada, la hago más exagerada. Sí, no, así exagerada. Claro, no. Venga, va. Oiga, Maripaz. Vea, no se meta más conmigo. Más. Estaba ahí tumbado en la butaca, ¿eh? Sí, ríanse, ríanse, ríanse. Ya verán cuando se sepa toda la verdad quién va a ser el que se va a reír más. Nos ha hecho pasar una mañana muy divertida, señora Piper. Lástima que se equivocara. Que no me Ríete, equivoqué. ríete otra vez ahí. Lástima que se equivocara, Que señora no me Piper. equivoqué. Francamente, a mí me parece que el señor... Espera. Señor, ¿Qué ¿qué? tenemos? Inspector. No, otra vez, venga. Francamente, a mí me parece que el inspector Más se fuerte. portó muy grosero con usted, señora Piper. No tenía que haberse puesto como se puso. Que este inspector es un botarate. No ve más allá de sus acatarradas narices. Bueno, voy a seguir con el trabajo. Que llevamos toda una mañana sin hacer nada ahí. Y las cosas que se han dicho. ¿Y cuánto cuento? Algunas de las cosas que se dicen ya me las barruntaba yo. Pero, señor Tomás, eso de que metía la llave debajo del felpudo... ¿No? Y qué liosa la señorita Rosa. Mira que decir que usted se entiende con la esposa del jefe. Vaya tontería. Hombre, tanto como tontería, la señora Rosa está de muy buen ver. Lástima que yo no le interese. Pero bueno, ya me acuerdo de más. A ver, es que no tenemos apuntado. La fina, la que vendió la Bueno, me marcho. Ya es hora. Y no se atormente por lo ocurrido, señora Piper, que nosotros la queremos mucho. Ríete, Pero ríete, mire, ríete, aquí te está pasando burlas. algo que yo no sé lo que es, pero no voy a parar hasta que no la vuelva. Porque yo aquí, No te vi un apures, muerto. no Y te bien apures. muerto que estaba. Además, señor Tomás, Sí. la butaca que se llevaron la policía Sí. tenía unas manchitas de sangre. Hombre, eran del inspector Basser, que no se dio cuenta que tenía un corte en el dedo. Pero eso podrá saberse de alguna manera, ¿no? Se Hombre, puede... evidentemente. Existen 3 grupos de sangre. 2 son bastante normales y 1 es excepcional. Bueno, mire, es como un carnet de identidad, un distintivo. ¡Oh, qué maravilloso! Es que vivimos en un mundo maravilloso, señora Piper. Bueno, me marcho. Buenas tardes. Buenas tardes. La barbilla, Adiós. Adiós, señor Tomás. Adiós. Qué simpático y qué Moreno. bueno. Ay, ahora recuerdo, hablando de... que hace años también fui donante de sangre. Me acuerdo que me dieron un bocadillo y una tarjeta. El bocadillo me lo comí, evidentemente. La tarjeta debe parar por un cajón. Me pregunto si el inspector habrá sido donante alguna vez, porque con la mala sangre que tiene habría envenenado a cualquiera. Ay, Vicky, ¿se ha ido el señor Moreno? Sí. No, hablas tú primero. Es que no tenemos Mucho con apuntada la sangre, no. Vale. Ahora yo te digo, a ver. Bueno, alguien que Ah, nos sí, ha- Bueno, vale, cuando vale, has oído vale, que digo vale. adiós, Pero es que no hay apuntador, Alfonso, agafa. Bueno, pues no puede leer alguno de los que han venido hoy. Claro, oye, mira, María Rosa, haznos un favor. Los 2 nuevos pueden Ay, hacer sí, de claro, apuntadores, mira, uno ahí, en cada lado. ¿dónde está mi? Claro. María ¿Quién es Rosa, el apuntador? espera, ¿Quién tiene el apuntador? Pues por Vamos. favor. María Rosa se encarga, eso es como un topo. Qué raro, porque la fina me dijo que... A la del otro, aquella que vino con nosotros. Haznos de